Hola conciudadanos. El otro día un amigo publicó una frase de un filósofo político. La frase decía: lo importante no es tener la razón, sino que te la den. Y espero tener pronto listo este video antes de que suba el IVA, porque nos lo van a subir. Pero veamos primero un fragmento de video de la entrevista que concedió Daniel Noboa al canal Ecuavisa. En el caso del IVA, nuestra propuesta es de un IVA diferenciado. Un IVA en el cual sube para tipos de consumo el 15% del IVA, en el cual un punto quedaría permanente, 2 puntos quedarían temporales por 18 meses, pero también diferenciar el IVA para la generación de empleo. ¿Cómo? Para materiales de construcción bajar el IVA al 5%. De esa manera se puede generar empleo, se vuelve una actividad más rentable y más atractiva y los desarrolladores y constructores pueden tomarse un riesgo adicional porque sus costos bajan. Un IVA diferenciado es tener distintos porcentajes para distintos productos. Una tasa reducida para artículos de primera necesidad y una tasa universal y superior para artículos suntuosos o de lujo. Un ejemplo es Colombia, que tiene una tasa estándar del 19% y tiene una tasa del 5% para productos seleccionados. En Ecuador se ha hablado con anterioridad de tener un IVA diferenciado porque al tener un único porcentaje se ve más afectada la clase media y los sectores populares. Pero de lo que Noboa nos está hablando es una subida del IVA, nada más. Un 1% permanentemente y un 2% dentro de un plazo. Y esta división sobre el incremento del IVA es gracias a las críticas que encontró el proyecto en la Asamblea. Porque la intención original de Daniel Noboa era subirnos los 3 puntos permanentemente. ¿Usted cree que en una economía que quedó tan golpeada por el COVID y que ahora está tan golpeada por el crimen organizado, se debe subir el IVA? Yo no creo que se deba subir. Parte 2 sobre el IVA. Noboa habla de un IVA diferenciado para el sector inmobiliario de la construcción, un IVA del 5%. En un proyecto anterior enviado por Daniel Noboa a la Asamblea y aprobado por esta, ya había establecido una devolución del IVA a las personas naturales o sociedades que adquirieran localmente o en el extranjero bienes o servicios para proyectos inmobiliarios. Entonces hubo quienes señalaron un conflicto de intereses, puesto que la tía de Daniel Noboa, Isabel Noboa, tiene inversiones en este sector, a través de su holding Novis y su brazo Pronovis S.A. Ahora Daniel Noboa les da un IVA del 5%, mientras tanto el pueblo se lo quiere subir al 15%. ¿Qué opinas de esto? Ahora veamos otro fragmento de video. Las propuestas reformatorias que se suman a su planteamiento original, que las hace el Partido Social Cristiano, que las hace Revolución Ciudadana. Me refiero al tema de un impuesto a las utilidades 5% para las empresas, el tema del el impuesto a las utilidades de la banca. Pero si no estamos en contra, creemos que todos deben de contribuir. A lo que sí estábamos en contra, porque me parecía que afectaba duramente a la clase media, era el impuesto al patrimonio. Porque hay gente que tiene patrimonios altos y muy poca liquidez. Entonces esa gente, muchos de ellos de clase media, tienen que endeudarse para pagar un impuesto. La banca, es más, estaba feliz originalmente con el impuesto al patrimonio, porque dice, a ver, voy a tener decenas de miles de personas que capaz tienen una finquita o una casa de más de $1 millón, pero en el banco tienen $5.000 en efectivo. Esos tienen que ir al banco a endeudarse para pagar el impuesto al patrimonio. Contexto. El Partido Social Cristiano, en la búsqueda de fondos que requiere el Estado, propuso en lugar del IVA pues una contribución especial de un 1% a fortunas de $1 millón en adelante. Pero el señor Daniel Noboa no estaba de acuerdo, porque dice que hay personas de clase media que tienen finquitas o casas de $1 millón en adelante, que apenas tienen $5.000 en el banco, es decir, no tienen liquidez. Las fincas las hay de todo precio y destinadas a distintas cosas, pero una finca de $1 millón ya no suena mucho a una finquita. Y una persona de clase media con una finquita de $1 millón. Quizás Daniel Noboa nos está hablando de su propia familia. En un artículo publicado por el diario Los Angeles Times el 21 de agosto de 2023, se puede leer que el señor Álvaro Noboa es el hombre más rico del Ecuador y que tiene una fortuna de $910 millones. En otros medios señalan que la fortuna es de $1.000 millones, que su actividad principal es la comercialización del banano, pero también participa en el transporte marítimo e inversiones en bienes raíces.
Además, tiene 128 empresas en 50 países. Y si nos dirigimos a la página del Servicio de Rentas Internas, encontraremos que Bananera Novoa tiene una deuda de $80 millones entre capital e intereses y multa y que aún no la cancela. Y yo digo, si al pueblo se le exige que se sacrifique con esos 3 puntitos, estaría bueno que la familia o el presidente se sacrifique cumpliendo sus obligaciones, honrando sus deudas. Luego podemos observar cómo el altruista Novoa en este fragmento de video introduce al villano, la banca, que pensaba lucrar con los préstamos que harían estos pobres hombres de clase media, dueños de finquitas de $1 millón, un poco más, a ella. No es la primera vez que Daniel Novoa señala a la banca como el villano. Lo hizo también en época de campaña. Lo interesante es que nunca mencionó que su padre fundó un banco, el Banco del Litoral. Postdata, yo no defiendo a los banqueros en absoluto. Además, acabo de recordar una película que es muy de mi agrado, Las aventuras del barón Munchausen. Y esta película me gusta porque nos enseña que los políticos crean enemigos, sea para controlar al pueblo o para distraerlo. Recordemos que el político siempre señala al otro como lo peor y que él es el único camino a la salvación. Veamos un último fragmento de video que he seleccionado para comentar. Otra cosa también, hablaban de que no más impuestos, pero sí tasas. Lo invito a que vaya a Nueva Prosperina, vaya a Durán, vaya a Daule, vaya al Guasmo y pregúntele a 10 personas. Usted dígame la diferencia entre una tasa y un impuesto. Y es exactamente lo mismo. Sale del bolsillo igual. O llamarlo contribuciones, el eufemismo a la hora de elaborar las leyes. El problema... Hace tabla rasa de los conceptos de tasa e impuesto para conseguir nuestro apoyo y de paso atacar un poquito a sus aliados. Primero esta frase, tasa o impuesto igual te meten la mano en el bolsillo. Me he preguntado desde hace mucho por qué Daniel Novoa eligió a Verónica Abad como su binomio, pero mediante esta frase concluyo que sí tienen afinidad de pensamiento, porque si hay algo que odian los anarcos libertarios es los impuestos. Les están metiendo la mano en el bolsillo. Pero Verónica jamás ocultó su ideología y comenzaron a circular en época de campañas viejos videos donde ella expresaba su pensamiento y esto se tornaba peligroso para el objetivo, llegar a la presidencia. Entonces Daniel Novoa la envió al extranjero para que captara el voto de los migrantes. Ya en la presidencia, Verónica Abad hizo declaraciones que Daniel Novoa había traicionado al votante, puesto que hizo un pacto con la Revolución Ciudadana. Y esto concluyó en el envío de Verónica Abad a Israel. Pero regresemos al tema tasa e impuesto. Tasa e impuesto ambos son tributos, pero no son lo mismo. Te voy a leer definiciones de tasa e impuesto que encontré en este manual de derecho tributario. La tasa es un tributo cuya obligación está vinculada jurídicamente a determinadas actividades del Estado relacionadas directamente con el contribuyente. Te cobran por un servicio específico que tú recibiste. El impuesto, su presupuesto de hecho es independiente de toda actividad específica del Estado hacia el contribuyente y cuyo producido se destina a servicios generales. El impuesto es una forma de recaudar fondos para financiar el funcionamiento del Estado. Lo que se colecta por impuestos se emplea en distintas cosas, desde la papelería en la oficina de una entidad pública a hospitales, carreteras, seguridad, pago de policía, los honorarios de los asambleístas, etc. Y si los socialcristianos hablaban en un momento de contribuciones especiales, era porque querían evitar, según ellos expresaron, que ocurriera nuevamente lo que pasó con el dinero recaudado para la reconstrucción de Manabí, que finalmente se gastó en otras cosas. Incluso proponían poner ese dinero recaudado por contribuciones especiales en fideicomisos. Pero yo concluyo que al señor Novoa no le gusta que le metan la mano al bolsillo, no le gusta pagar impuestos. Sin embargo, él está convencido de que debe subirse los 3 puntos del IVA y mediante muchas otras vías, pues buscar la manera de financiar al Estado. Incluso en estos días ocurrió algo. De repente apareció una propuesta de cobrarles un valor, un porcentaje a los profesionales que ganaran de $1,000 en adelante. Pero se conoció esto y no pudieron seguir adelante con el tema. Entiendo yo que esto de subir el IVA, de eliminar subsidios,
subsidios, pues son exigencias del Fondo Monetario Internacional para poder seguir dándonos préstamos. Lo que más me preocupa a mí es, si nos dan dinero y que va a crecer la deuda, ¿en qué van a usar ese dinero? Me preocupa que lo usen mal, como siempre han hecho, y Ecuador sigue endeudado. Yo no les digo que voten por Correa. No, lo que te digo es que no te dejes ver la cara. Creo que ahora todo tiene sentido. ¿Por qué llevó a Alberto Dajic a su primera reunión en Carondelet con Guillermo Lasso? Solo te digo, buena suerte.